Ella quiso acostarse conmigo, la rechacé y me denunció. Un video oculto la destruyó. El olor característico del caucho vulcanizado de los discos olímpicos mezclado con el aroma sutil pero persistente del magnesio en polvo suspendido en el aire siempre había sido mi ancla a la realidad, mi zona de confort y mi santuario personal. Para la inmensa mayoría de las personas, un gimnasio es simplemente un lugar ruidoso lleno de espejos, vanidad y sudor ajeno, un sitio de paso obligado para quemar las calorías de la culpa del fin de semana o preparar el cuerpo para el verano. Para mí, sin embargo, Ironcore era mucho más que 4 paredes de ladrillo visto llenas de hierro fundido y máquinas de poleas. Era la manifestación física de mi disciplina interna, la arquitectura de mi sueño más ambicioso y el resultado tangible, ladrillo a ladrillo, de 10 años de sacrificios inhumanos, de comer atún en lata en tuppers fríos, de estudiar biomecánica y fisiología hasta la madrugada y de ahorrar cada centavo que no se gastaba en el alquiler de un cuarto compartido. Me llamo Adrián, tengo 32 años y no soy el típico entrenador personal de franquicia comercial que cuenta repeticiones mirando el celular mientras el cliente se rompe la espalda. Soy un purista del movimiento, un técnico del cuerpo humano, un artesano del rendimiento. Mi gimnasio no tenía luces de neón moradas, ni barras de jugos detox, ni música electrónica a todo volumen que te reventaba los tímpanos. Tenía barras de acero calibradas, plataformas de levantamiento de madera noble y un silencio respetuoso, casi religioso, que solo se rompía por el esfuerzo genuino, la respiración controlada y el choque metálico del éxito. Mi vida estaba estructurada con la precisión milimétrica de una serie de levantamiento de potencia. Despertar a las 5 de la mañana sin alarma, café negro sin azúcar, abrir el local a las 6 en punto, entrenar a mis clientes de alto perfil, abogados penalistas, cirujanos cardiovasculares, empresarios del sector tecnológico que valoraban la privacidad y la eficiencia por encima de todo, entrenar yo mismo al mediodía con una rutina espartana, gestionar la administración y las finanzas por la tarde y cerrar a las 10 de la noche, agotado pero pleno. Era una rutina monacal, solitaria a veces, pero profundamente satisfactoria porque era mía. Mi reputación en la ciudad era intachable, sólida como el granito. En este negocio del fitness, donde la línea entre el contacto físico profesional para corregir una postura y la intimidad puede ser difusa para los inexpertos o los malintencionados, yo mantenía una barrera de acero impenetrable. Jamás cruzaba la línea, jamás aceptaba invitaciones a cenar o a tomar copas. Mi ética era mi armadura, y creía que era invencible. O eso creía yo, en mi inmensa, estúpida y peligrosa ingenuidad, antes de que el huracán de categoría 5 llamado Sofía entrara por la puerta principal un lunes por la tarde, rompiendo el ecosistema que tanto me había costado construir y equilibrar. Sofía llegó recomendada por un antiguo cliente, un arquitecto que se había mudado de ciudad y que me tenía en alta estima. Cuando ella entró, el ambiente del gimnasio cambió imperceptiblemente, una alteración en la estática del aire, como cuando cambia la presión atmosférica segundos antes de una tormenta eléctrica severa. Era una mujer objetivamente atractiva, de unos 28 años, con esa belleza pulida, manufacturada y costosa que requiere mucho tiempo, cirugía y dinero para mantener. Llevaba ropa deportiva de marca de lujo que parecía no haber tocado nunca una gota de sudor real, el cabello rubio perfectamente peinado en una coleta alta y una actitud de quien entra en un lugar sabiendo que es dueña del espacio y de las personas que lo habitan. Busco a Adrián, dijo, quitándose unas gafas de sol oscuras de diseñador y mirándome con una intensidad depredadora que me hizo sentir incómodo al instante, como si fuera una pieza de carne siendo evaluada en una carnicería. Soy yo, respondí, secándome las manos en una toalla de microfibra y manteniendo una distancia prudente. ¿En qué puedo ayudarte? Quiero entrenar contigo, solo contigo. Me han dicho que eres el mejor de la ciudad para esculpir cuerpos y hacer milagros, dijo ella, recorriéndome con la mirada de arriba a abajo sin ningún disimulo, deteniéndose en mis hombros y mis brazos. El precio no es problema. Quiero el paquete más exclusivo, caro y personalizado que tengas. No quiero compartir horario con nadie más. Le expliqué con paciencia mi metodología estricta, mis horarios limitados y mis tarifas, que eran deliberadamente altas precisamente para filtrar a la gente que no se tomaba el entrenamiento en serio o que solo buscaba estatus. Ella ni parpadeó ante el costo, que equivalía al sueldo mensual de mucha gente. Sacó una tarjeta de crédito negra de titanio, pagó 3 meses por adelantado sin pedir recibo y exigió empezar al día siguiente en el último turno de la tarde, a las 8:30, cuando el gimnasio estaba más vacío y silencioso. Debí haberlo visto venir. Debí haber escuchado a esa voz primitiva y ancestral en mi cerebro reptiliano que me gritaba peligro, huye cada vez que ella sonreía de esa manera torcida y asimétrica. Pero el dinero del pago adelantado era una inyección de liquidez que me servía para liquidar una parte importante del préstamo de las nuevas máquinas de cardio que acababa de importar, y mi ego profesional me decía que yo podía manejar a cualquier cliente difícil o caprichoso. Las primeras semanas fueron un ejercicio de paciencia, estoicismo y diplomacia extrema. Sofía no iba a entrenar, iba a cazar. Llegaba maquillada como para una alfombra roja o una sesión de fotos, con perfumes dulces, florales y empalagosos que se mezclaban mal con el olor a esfuerzo del gimnasio y
y me mareaban. Durante las series de sentadillas, peso muerto o press de banca, en lugar de concentrarse en la técnica, la respiración o la conexión mente-músculo, se dedicaba a hacerme preguntas personales invasivas e inapropiados. ¿Tienes novia, Adrián? ¿Vives solo en ese apartamento del centro? ¿Qué haces los fines de semana cuando no estás aquí encerrado? ¿Qué brazos tan fuertes tienes? Se nota que sabes usarlos para agarrar cosas y personas. Yo desviaba cada comentario con una pared de profesionalismo frío y técnico, sin dar pie a nada. Concéntrate en la retracción escapular, Sofía. Mantén la columna neutra y el núcleo apretado. Descansa un minuto y seguimos con la siguiente serie. Hablemos de la dieta y los macronutrientes, por favor, eso es lo que importa aquí. Pero ella no entendía el rechazo, o peor aún, lo interpretaba como un desafío excitante, como un juego de resistencia donde ella tenía que ganar. Su interés superficial se transformó rápidamente en una obsesión palpable y densa. Empezó a enviarme mensajes a mi teléfono personal, que tenía solo para emergencias médicas y cancelaciones de última hora, a horas intempestivas. Eran las 2 o las 3 de la madrugada y mi pantalla se iluminaba en la mesita de noche. Fotos de ella en el espejo del baño de su casa con ropa interior de encaje, con textos que decían mira mis progresos en los glúteos, ¿qué opinas? O mensajes insinuantes como no te sientes solo a esta hora. Yo no puedo dormir pensando en el entrenamiento y en el entrenador. Yo nunca, jamás, respondía a esos mensajes nocturnos. Al día siguiente, en el gimnasio, con luz del día y cámaras, o eso creía, le advertí seriamente con tono grave. Sofía, mi número es estrictamente para temas profesionales y horarios laborales. Si vuelves a enviarme contenido inapropiado o mensajes personales de madrugada, tendré que rescindir tu contrato unilateralmente y prohibirte la entrada a las instalaciones. Es mi última advertencia. Ella se rió, una risa cristalina, aguda y burlona que rebotó en las paredes. Ay, Adrián, no seas tan serio y aburrido. Solo estaba bromeando, tratando de ser amable. Eres muy tenso, necesitas liberarte. Deberías relajarte un poco, te va a dar un infarto. La tensión fue escalando semana tras semana. Empezó a encontrarse conmigo casualmente en la cafetería donde desayunaba los domingos, o en el supermercado de mi barrio, como si me estuviera siguiendo. Empezó a tocarme accidentalmente durante las correcciones de postura. Una mano en el bíceps al pasarle una mancuerna, un roce de su cuerpo contra mi espalda al cruzar un pasillo estrecho, una mano en mi pecho para mantener el equilibrio. Cada vez que yo me apartaba con brusquedad o daba un paso atrás, veía un destello de furia en sus ojos oscuros, una chispa de narcisismo herido que se acumulaba como presión de vapor en una caldera a punto de estallar. El desastre, el evento de extinción masiva de mi vida tal como la conocía y valoraba, ocurrió un viernes por la noche de finales de noviembre. Era tarde, casi la hora de cierre, las 9:45. Afuera llovía a cántaros, una tormenta de otoño violenta que golpeaba los cristales del local con furia. El gimnasio estaba desierto. Mi recepcionista se había ido temprano a casa porque estaba con fiebre y el personal de limpieza estaba trabajando en los vestuarios del fondo, muy lejos de la sala de pesas libre, con la música de sus auriculares puesta y las puertas cerradas. Sofía tenía agendada la última sesión de la semana. Habíamos terminado el entrenamiento de piernas, que había sido intenso. Yo estaba guardando unos discos pesados de 20 kilos en el árbol de pesas, de espaldas a ella, deseando con toda mi alma que se fuera para poder cerrar, apagar las luces e irme a casa a cenar pizza y ver una película con Laura, mi novia desde hacía 2 años, mi refugio de paz. Adrián, dijo Sofía. Su voz sonó diferente a la habitual, más grave, más ronca, más cargada de intención. Me giré lentamente con un disco en la mano. Ella estaba de pie a 1 metro de mí, bloqueando el pasillo hacia la salida. Se había soltado el cabello de la coleta, dejándolo caer en ondas sobre sus hombros. Se había bajado un poco la cremallera de su sudadera ajustada, mostrando el escote. Me miraba fijamente a los ojos, con una mezcla de deseo animal y desesperación patética. Me duele mucho la espalda baja hoy. Creo que me lastimé en el peso muerto o hice un mal movimiento. ¿Podrías darme un masaje? Sé que sabes de liberación miofacial y fisioterapia, tienes el título en la pared. Necesito tus manos. Suspiré, cansado, dejando el disco en su lugar con un clac metálico. Lo siento mucho, Sofía. Ya te lo he dicho antes varias veces. No doy masajes terapéuticos. Mi seguro de responsabilidad civil no lo cubre y no es parte del servicio de entrenamiento. Si te duele, te recomiendo encarecidamente que vayas a un médico de guardia o a un fisioterapeuta certificado mañana por la mañana. Ponte hielo al llegar a casa y descansa. Ella dio un paso hacia mí, invadiendo agresivamente mi espacio personal, acorralándome contra el rack de mancuernas y el espejo. El olor de su perfume era sofocante. Vamos, no seas así de aburrido y cobarde. Estamos solos, Adrián. Nadie se va a enterar, no hay nadie. No quiero un médico frío, te quiero a ti. Me gustas mucho, Adrián. Me vuelves loca desde el primer día que entré por esa puerta. Sé que yo también te gusto, lo noto en cómo me miras, en cómo te tensas cuando estoy cerca. ¿Por qué te resistes tanto? ¿Es por tu noviecita esa, la aburrida? Ella no tiene por qué saber nada, lo que pasa en el gimnasio se queda en el gimnasio. Puso una mano con uñas largas y pintadas de rojo en mi pecho, sobre el logotipo de mi camiseta técnica y empezó a bajarla lentamente hacia mi abdomen, acariciando el tejido. Sentí una repulsión física
cólica inmediata, una náusea, un instinto de huida visceral. Le quité la mano con firmeza, agarrándola por la muñeca y apartándola hacia un lado, pero sin violencia, solo marcando el límite físico y moral de manera inconfundible. Sofía, esto se acabó. Ahora mismo. Estás confundiendo las cosas de manera grave y me estás faltando al respeto a mí, a mi trabajo, a mi espacio y a mi pareja. Soy tu entrenador, nada más, y nunca seré nada más. Y a partir de este momento exacto, dejo de serlo. Te devolveré el dinero de las sesiones que faltan mañana mismo por transferencia bancaria inmediata. Por favor, recoge tus cosas, tu toalla y vete de mi gimnasio. No vuelvas nunca más. Estás vetada. Su rostro se transformó en tiempo real. Fue como ver una máscara de cera derretirse ante el fuego. La sonrisa coqueta y seductora se convirtió en una mueca de furia fría, de odio puro y destilado que me heló la sangre en las venas. Sus ojos se oscurecieron, se entrecerraron y sus pupilas se dilataron. El rechazo frontal, explícito y definitivo fue algo que su ego narcisista no pudo procesar ni tolerar. ¿Me estás rechazando?, susurró, con voz temblorosa de ira contenida, como una serpiente siseando. ¿A mí? ¿Me estás echando como a un perro callejero? Tú, un simple entrenador de barrio muerto de hambre, ¿me estás rechazando a mí, que podría comprarte a ti y a este local 10 veces? Sí, te estoy rechazando, por mi ética, porque tengo pareja a la que amo y respeto, y porque, honestamente, no me interesas en absoluto de esa manera ni de ninguna otra. Vete ya. Ella me miró durante unos segundos eternos, respirando agitadamente, con el pecho subiendo y bajando. Su mente estaba maquinando algo a la velocidad de la luz, calculando el daño. Y entonces, sucedió lo impensable. Con un movimiento rápido, calculado y violento, se agarró el escote de su propia camiseta técnica costosa y tiró con fuerza bruta, rasgando la tela y dejando expuesta parte de su ropa interior. Luego, se pasó las uñas largas y afiladas por su propio brazo izquierdo y derecho, desde el hombro hasta el codo, con tanta fuerza y saña que dejó líneas rojas profundas que empezaron a sangrar ligeramente al instante. Se despeinó el cabello con furia, golpeándose a sí misma en el pecho con el puño cerrado. ¿Qué haces? Estás loca, detente, grité, retrocediendo horrorizado hasta chocar contra un banco de pesas, levantando las manos para mostrar que no la tocaba. Te vas a arrepentir, Adrián, dijo ella, con una calma psicótica y una sonrisa macabra que contrastaba con su aspecto desaliñado y autolesionado. Nadie me humilla así y se sale con la suya. Vas a perder este gimnasio de mierda, vas a perder a tu novia y vas a terminar en la calle pudriéndote en la cárcel. Voy a hundirte tan profundo que no verás la luz. Y entonces, empezó a gritar. Un grito agudo, desgarrador, ensayado, de pánico absoluto. Ayuda, socorro, suéltame, por favor no. Auxilio. Salió corriendo hacia la puerta de cristal de la entrada, abrió la cerradura electrónica que yo aún no había bloqueado y salió a la calle bajo la lluvia torrencial, gritando y llorando falsamente, simulando un ataque de histeria para que cualquiera que pasara la viera. Yo me quedé paralizado en medio de la sala de pesas, temblando, sudando frío, sin entender la magnitud nuclear de lo que acababa de presenciar. Mi mente lógica y racional trataba de procesar el absurdo de la situación. Pensé que era un berrinche de niña rica y malcriada que no sabía perder. Pensé que estaba tratando de asustarme o manipularme. Pensé que se le pasaría al llegar a su casa y darse cuenta de la locura. Jamás, ni en mis peores pesadillas, imaginé que había apretado el detonador de una bomba que destruiría mi vida en menos de 12 horas. Me fui a casa esa noche conduciendo con las manos temblorosas sobre el volante, pasando semáforos en ámbar. Le conté a Laura, mi novia, lo que había pasado, pero omití los detalles más escabrosos y la amenaza final para no preocuparla innecesariamente. Le dije que Sofía se había puesto intensa e insoportable y que la había echado y cancelado su contrato. Laura me abrazó, me preparó una infusión, me dijo que hice lo correcto al poner límites y nos fuimos a dormir abrazados. A la mañana siguiente, un sábado gris y plomizo, me despertaron golpes fuertes, secos y autoritarios en la puerta de mi apartamento. No eran golpes de un vecino molesto o del cartero, eran golpes de la ley. Miré el reloj digital, las 7:15 de la mañana. Me levanté en calzoncillos, confundido, con la boca seca, y fui a abrir mirando por la mirilla. 2 oficiales de policía uniformados con chalecos antibalas y 2 detectives de paisano con placas al cuello estaban en el pasillo. Tenían caras de pocos amigos y las manos cerca de sus armas reglamentarias. ¿Adrián Morales?, preguntó el detective más viejo. Sí, soy yo. ¿Qué pasa? ¿Ha pasado algo en el gimnasio? Señor Morales, queda detenido por intento de abuso sexual agravado, agresión física con lesiones y retención ilegal contra la voluntad. Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga podrá ser utilizada en su contra. Dese la vuelta despacio y ponga las manos en la espalda. Ahora, me esposaron allí mismo, en el umbral de mi casa, con el metal frío apretando mis muñecas, frente a la mirada aterrorizada de Laura que había salido de la habitación envuelta en una sábana gritando que pasaba, y frente a mis vecinos de planta que se asomaban curiosos y juzgadores por las puertas entreabiertas.
Me sacaron descalzo y a medio vestir, permitiéndome solo ponerme un pantalón de chándal y unas zapatillas sin atar. Me metieron en la parte trasera de una patrulla enrejada como a un criminal peligroso, aplastando mi cabeza para que entrara. La acusación era grave, detallada y terrorífica. Sofía había ido directa a la comisaría de la mujer y atención a la víctima la noche anterior, apenas salió de mi local, empapada por la lluvia, con la ropa rasgada y los arañazos sangrando y frescos. Había llorado ante las oficiales, había temblado, había dado una declaración de 3 horas grabada en video. Dijo que yo la había citado fuera de horario con engaño sobre un entrenamiento especial, que cerré la puerta con llave para que no escapara, que intenté forzarla sobre un banco de pesas arrancándole la ropa y que ella se defendió como pudo, arañándome y golpeándome, y logró escapar de milagro corriendo por su vida. Su relato era morboso, lleno de detalles inventados sobre cosas sucias que supuestamente le susurré al oído, y terriblemente convincente para cualquiera que lo escuchara. Era la palabra de una mujer víctima, visiblemente traumatizada, herida y de buena familia, contra la de un hombre fuerte, un entrenador físico que encajaba perfectamente en el perfil estereotipado de depredador musculoso y abusador de poder que la sociedad estaba ansiosa por linchar. Pasé el fin de semana más largo, oscuro y solitario de mi vida en una celda preventiva de la comisaría central. El lugar olía a orina vieja, lejía barata, vómito seco y desesperación humana concentrada. No había ventanas, solo una luz fluorescente parpadeante que zumbaba y nunca se apagaba, haciéndote perder la noción del tiempo. Compartí el espacio de 3 por 3 metros con un borracho que gritaba incoherencias y un carterista reincidente que me miraba con lástima al saber mi cargo. Mi mente era un torbellino de pánico, incredulidad y terror. Pensaba en mi gimnasio, en mis padres ancianos, en Laura, en mi futuro. Cuando mi abogado, un amigo de la familia llamado Roberto que se dedicaba a temas corporativos y civiles y no penales, logró a duras penas sacarme bajo una fianza exorbitante el lunes por la mañana, salí a un mundo que ya no existía para mí. El Adrián que entró en esa celda siendo un ciudadano respetable había muerto. El que salió era un paria, un monstruo marcado. La noticia había salido en los periódicos locales, en la radio y había explotado viralmente en las redes sociales y grupos de vecinos. Entrenador de gimnasio exclusivo de la zona norte acusado de atacar brutalmente a una cliente indefensa. Mi foto, sacada ilegalmente de mi perfil profesional de LinkedIn donde salía sonriendo con los brazos cruzados confiado, estaba en todas partes, acompañada de titulares sensacionalistas y amarillistas. Los comentarios en internet eran una carnicería digital, ojalá lo maten en la cárcel, siempre tuvo cara de violador y psicópata, castración química para este cerdo, que se pudra. Cuando llegué a Anchor para evaluar los daños, con la capucha de mi sudadera puesta para que no me reconocieran, encontré la fachada de cristal templado destrozada a pedradas y ladrillazos. Habían pintado con spray rojo sangre y negro sobre el letrero luminoso y las paredes de ladrillo: violador, cerdo, abusador, muere, aquí no te queremos. Entré en mi oficina, pisando cristales rotos y sintiendo que pisaba los fragmentos de mi vida. El teléfono fijo no paraba de sonar, una luz roja intermitente de mensajes. Pero no eran clientes queriendo entrenar, eran cancelaciones, eran insultos. Mis clientes, esos profesionales serios, abogados, médicos y ejecutivos que confiaban en mí y me saludaban por la calle, cancelaron sus suscripciones en masa esa misma mañana mediante correos electrónicos fríos y legales. Nadie, absolutamente nadie, quería ser asociado con un monstruo sexual. El daño reputacional era instantáneo, total e irreversible. Esa misma tarde, el gerente de mi banco llamó a mi móvil. Su tono era frío, burocrático y distante, el tono de quien ejecuta una orden. Señor Morales, debido a las cláusulas de buena conducta y riesgo reputacional grave de su contrato de préstamo comercial y de la hipoteca del local, el Comité de Riesgos del banco ha decidido ejecutar la cláusula de aceleración de deuda. Estamos revisando y congelando sus líneas de crédito operativas y exigimos el pago anticipado de la totalidad de la deuda pendiente del equipo y la reforma. Tiene 30 días hábiles. En una semana, lo perdí todo. Tuve que cerrar el gimnasio definitivamente, poner el cartel de cerrado y bajar la persiana metálica para siempre. No podía pagar el alquiler, ni la luz, ni los préstamos sin el flujo de caja de los clientes. Me quedé sin ingresos, con deudas millonarias que me ahogaban, con el nombre manchado y con un juicio penal pendiente que podía enviarme a la cárcel por 8 o 10 años si el jurado me encontraba culpable. Cosa que parecía segura dada la presión social. Pero el golpe más duro, el que me rompió por dentro y me dejó vacío, no fue el financiero ni el profesional, fue Laura. 2 semanas después del arresto, llegué al apartamento después de una reunión humillante y desesperante con el abogado penalista experto que me costaba una fortuna que no tenía. Encontré a Laura haciendo las maletas en el dormitorio principal. Había cajas de cartón por todas partes, ropa doblada, fotos retiradas de los marcos. ¿Qué haces, Laura?, pregunté, con la voz rota y débil, sintiendo que el último pilar que sostenía el techo de mi vida se derrumbaba sobre mi cabeza. Me voy,
Adrián, dijo ella, sin mirarme a los ojos, doblando una blusa con movimientos nerviosos y rápidos. No puedo lidiar con esto. Es demasiado. Mi familia me está presionando día y noche para que te deje. Mis amigas me dicen que estoy loca y que soy una tonta por seguir aquí con un acusado. La prensa está acampando abajo en el portal y me hacen preguntas cuando salgo a trabajar. No tengo vida. Laura, mírame. Soy inocente. Lo sabes. Tú me conoces mejor que nadie. Sabes quién soy. Jamás haría algo así, ni en 1.000.000 de años. Ella se detuvo, levantó la vista y me miró, y en sus ojos, esos ojos que antes me miraban con amor y confianza, no vi apoyo, vi duda, vi miedo, vi sospecha. ¿Lo sé? ¿Realmente lo sé? Susurró con lágrimas. Adrián, ella tiene marcas físicas. Hay un informe médico forense. La policía dice que sus pruebas son contundentes y coherentes. Y, tú a veces tienes mucho temperamento. Cuando te enojas entrenando, o cuando algo no sale bien, eres intenso. Quizás se te fue de las manos. Quizás ella te provocó y tú. No podía creer lo que escuchaba. La mujer con la que dormía, la mujer con la que planeaba casarme y tener hijos, dudaba de mí. La semilla venenosa de la mentira de Sofía había germinado incluso en el terreno más sagrado de mi vida. ¿Crees que soy capaz de violar a alguien? ¿De golpear a una mujer? Pregunté, sintiendo lágrimas de rabia e impotencia quemándome los ojos. No lo sé, Adrián, ya no sé nada. Estoy confundida. Solo sé que necesito irme. Necesito paz y distancia. Si eres inocente, lo demostrarás en el juicio. Pero yo no puedo estar en este barco mientras se hunde y me arrastra al fondo. Lo siento. Se fue. Arrastró su maleta por el pasillo, cerró la puerta y me dejó solo en un apartamento que de repente se sentía demasiado grande, demasiado silencioso y demasiado frío. Me encerré. Bajé las persianas para no ver a los periodistas ni a los vecinos. Dejé de afeitarme, de ducharme, de entrenar. Dejé de comer comida real. Empecé a beber whisky barato directamente de la botella para poder dormir unas horas sin pesadillas donde me perseguían. Me convertí en un fantasma, en una sombra en mi propia casa. La depresión me comía vivo, royendo mis huesos y mi voluntad. Solo pensaba en Sofía, en su risa cruel, en sus ojos de loca, en cómo una mentira, una sola mentira dicha con convicción y lágrimas por una persona malvada, podía tener tanto poder destructivo como una bomba atómica sobre la vida de un hombre inocente. A veces, en las noches más oscuras, miraba el cuchillo de cocina grande y pensaba en usarlo para acabar con todo el dolor, porque la idea de ir a prisión siendo inocente y ser marcado como un violador me aterraba más que la propia muerte. Un mes después, mi abogado penalista, un hombre llamado Víctor, serio y caro, vino a verme a casa porque yo no contestaba el teléfono ni los correos. La casa olía a encierro, a alcohol rancio y a derrota. Él arrugó la nariz al entrar pero no dijo nada sobre el desorden. Adrián, siéntate, tenemos que hablar claro. La cosa pinta muy mal, peor de lo que pensábamos. La fiscalía no quiere negociar ningún acuerdo. Van a pedir la pena máxima. Quieren hacer de esto un caso ejemplar de violencia de género y abuso de poder. Ella es de buena familia, tiene contactos políticos, es rubia, bonita y llora muy bien ante las cámaras de televisión. El jurado se la va a comer con patatas y te van a crucificar. ¿Qué opciones reales tengo? Pregunté, con la voz ronca por el desuso y el tabaco. Pocas, muy pocas. Ella tiene los rasguños documentados, tiene el testimonio de los policías que la vieron en crisis, tiene informes psicológicos de trauma severo. Nosotros solo tenemos tu palabra, que ahora no vale nada ante la opinión pública, y tu historial limpio. Necesitamos algo más. Una prueba física. Un milagro. ¿Estás absolutamente seguro de que no había nadie más? ¿El de la limpieza? ¿Cámaras de seguridad? No, dije, hundido en el sofá, mirando al suelo sucio. Ya te lo dije 1000 veces, Víctor. Las cámaras de seguridad del sistema principal, las del techo que graban todo, estaban apagadas esa noche por mantenimiento del servidor y actualización de software. El técnico iba a venir el lunes a primera hora a reiniciarlas. Fue la tormenta perfecta. Ella lo sabía, lo preguntó una vez, o tuvo una suerte del diablo. El abogado suspiró, frustrado, pasándose la mano por el pelo canoso. Piensa, Adrián, por favor, haz memoria, cualquier cosa, un mensaje de voz, un chat antiguo donde se insinúe, un testigo que la viera salir corriendo pero no llorando, el conserje del edificio, algo que contradiga su versión perfecta. No hay nada, estábamos solos en el universo, es su palabra contra la mía, y ella es la víctima perfecta y yo el villano ideal. El abogado se fue, dejándome con la sensación física de que los clavos de mi ataúd ya estaban siendo martillados uno por uno. Esa noche, no pude dormir. El insomnio era brutal y doloroso. Me levanté a las 3 de la madrugada, deambulando como un zombi por el salón oscuro. Empecé a patear con rabia unas cajas de cartón viejas del gimnasio que había traído a casa apresuradamente el día antes de que el banco embargara y precintara el local con cadenas. Eran cajas con papeles administrativos, facturas viejas, equipo pequeño, bandas elásticas, cosas sin valor aparente. De una de las cajas, al volcarse, cayó algo pequeño, negro y rectangular al suelo con un golpe seco y plástico. Lo recogí sin interés.
Era una GoPro, una cámara deportiva pequeña, un modelo viejo y golpeado que usaba a veces para grabar tutoriales de ejercicios para mi canal de YouTube, que ahora estaba lleno de comentarios de odio, o para corregir la técnica de levantamiento de mis atletas de competición desde ángulos difíciles. La sostuve en mi mano, sintiendo su peso familiar, y de repente, un recuerdo me golpeó como un rayo en medio de la oscuridad absoluta de mi mente. Una chispa. Recordé esa tarde de viernes, horas antes de que llegara Sofía. Yo estaba aburrido y solo porque un cliente de las 6 había cancelado. Había estado grabando una sesión de entrenamiento personal conmigo mismo, haciendo pruebas de movilidad. Estaba probando un nuevo ángulo de grabación cenital o desde arriba, colocando la cámara en una estantería alta metálica, escondida y camuflada entre toallas limpias dobladas y bloques de yoga de corcho, en la esquina opuesta a la entrada, para captar todo el movimiento biomecánico del cuerpo en el espacio sin que el trípode estorbara en el suelo. Había puesto la cámara allí, la había encendido, había verificado la luz roja, y luego llegó el caos, la lluvia, la llamada de la recepcionista enferma, el cierre apresurado, la llegada de Sofía, la discusión. ¿Había apagado la cámara? ¿O se había quedado grabando silenciosamente en esa esquina oscura hasta que se agotó la batería o la memoria? El corazón me empezó a latir a 1000 por hora, golpeando contra mis costillas como si quisiera salir. Me sentí mareado por la esperanza repentina. Busqué el cable USB como un loco, tirando cajones al suelo, revolviendo cables. Encontré uno compatible. Conecté la cámara a mi ordenador portátil viejo con manos que temblaban tanto que me costó 3 intentos acertar en el puerto. La batería estaba muerta, claro, pero la tarjeta de memoria, la tarjeta SD era de 128 GB de alta velocidad. Tenía capacidad para horas de video en alta definición. La pantalla del ordenador parpadeó. El icono de la tarjeta apareció en el escritorio. No-name. La abrí con el clic más importante de mi vida. Había varios archivos de video, clips cortos de mis sentadillas, pruebas de luz, y un último archivo. El último archivo era un monstruo de video. Un archivo de 2 horas y 45 minutos de duración. Tenía fecha y hora de ese viernes fatídico. La hora de inicio coincidía. Le di al play. El reproductor se abrió. La imagen era nítida, en gran angular, un poco oscura por la distancia pero clara. Se veía todo el gimnasio desde arriba, una vista panorámica perfecta. Me vi a mí mismo entrenando solo. Me vi bebiendo agua. Me vi guardando discos, aburrido. Adelanté el video con el ratón, con el corazón en la boca. La barra de tiempo avanzaba. Y entonces, en el minuto 92, entró ella, Sofía, con su ropa de marca, su pelo suelto y su actitud. El audio era un poco lejano, con eco por la nave industrial, pero se entendía perfectamente cada palabra gracias a la acústica del local vacío y silencioso. Me duele mucho la espalda baja. ¿Podrías darme un masaje? Se escuchaba su voz coqueta, melosa, manipuladora. Lo siento, Sofía, no doy masajes. Se escuchaba mi voz, firme, profesional, desde el fondo, dándole la espalda. Ahí estaba, todo, la conversación completa, su insinuación descarada y vulgar, mi rechazo firme, educado y ético, su transformación demoníaca en tiempo real. ¿Me estás rechazando? ¿A mí? ¿Por tu ética barata? Y lo más importante, lo crucial, la prueba nuclear que me salvaría la vida, se veía claramente, en alta definición y desde un ángulo inmejorable, como ella, en un ataque de histeria calculada y fría, se agarraba la camiseta con sus propias manos y la rasgaba, cómo se pasaba las uñas por el brazo con fuerza para autolesionarse y sangrar, cómo se despeinaba el cabello, y cómo salía corriendo hacia la puerta gritando ayuda, al vacío, cuando yo estaba a 3 metros de distancia, inmóvil, paralizado y con las manos en alto en gesto de rendición. Yo no la había tocado, ni un dedo, ni un roce. Me había mantenido a distancia de seguridad todo el tiempo. Lloré. Lloré frente a la pantalla del ordenador como un niño pequeño, con sollozos profundos, guturales, que me sacudían el cuerpo entero y me dolían en el pecho. Tenía la prueba. Tenía mi vida de vuelta encapsulada en un archivo digital de 2 gigas. Tenía el santo grial. Tenía la verdad. Llamé a mi abogado a las 3:30 de la mañana. No me importó despertarlo ni ser inoportuno. Lo tengo, Víctor. Grité al teléfono, llorando y riendo a la vez. Lo tengo todo grabado. Tengo el video de la cámara oculta. Se ve todo. Al día siguiente, fuimos a la fiscalía a primera hora de la mañana, antes de que abrieran. Mi abogado solicitó una reunión de emergencia con el fiscal encargado del caso, alegando nueva evidencia exculpatoria irrefutable. Entramos en su despacho. El fiscal, un hombre serio, arrogante y cansado que hasta ese momento me miraba con asco y desprecio absoluto, aceptó ver el video a regañadientes, esperando ver una prueba débil o manipulada. Conectamos el portátil a su pantalla grande. Le dimos al play. Hubo un silencio sepulcral, casi religioso, en la sala mientras el video avanzaba. La expresión del fiscal cambió lentamente, fotograma a fotograma. Pasó de la severidad a la duda, de la duda a la incredulidad, y finalmente a la indignación absoluta y profesional. Vio la autolesión, vio la actuación de Oscar, vio la mentira descarada, vio cómo el sistema judicial había sido burlado. Esto cambia todo, dijo el fiscal, cerrando la carpeta del caso con fuerza, golpeando la mesa. Esto no es una defensa, esto es una denuncia falsa flagrante, es perjurio, es simulación de delito, y es un intento de fraude procesal gravísimo. Me han tomado el pelo y me han usado.
El caso contra mí fue desestimado inmediatamente con prejuicio esa misma mañana. Retiraron todos los cargos. Me devolvieron mi pasaporte, mi fianza y mi libertad legal. Pero no paramos ahí. El fiscal, furioso por haber sido utilizado como herramienta de una venganza personal por una niña rica caprichosa, abrió de oficio una investigación criminal contra Sofía esa misma tarde. La detuvieron 2 días después en su casa, mientras desayunaba. La noticia fue aún más grande, explosiva y mediática que mi acusación inicial. Joven de alta sociedad arrestada por inventar abuso sexual para vengarse de entrenador que la rechazó. El video, pixelando las partes íntimas pero mostrando claramente la autolesión y la actuación, se filtró a la prensa, no sé exactamente cómo, pero sospecho que mi abogado tuvo algo que ver para limpiar mi nombre públicamente de una vez por todas y para siempre. El video se hizo viral en horas. Millones de visitas en Twitter, YouTube, TikTok. Se convirtió en tendencia mundial. Todos vieron a Sofía rasgándose la ropa. Todos vieron su maldad calculada. La sociedad, esa misma masa amorfa que me había condenado sin juicio previo y me había escupido, ahora se volvía contra ella con la misma ferocidad multiplicada por 10. Sofía intentó decir en un principio que el video estaba manipulado, que era un deepfake hecho con inteligencia artificial sofisticada. Intentó negarlo todo, pero los peritos informáticos de la policía confirmaron su autenticidad y los metadatos en cuestión de horas. No tenía salida. Su familia, gente de dinero y prestigio social, intentó taparlo con influencias y abogados, pero el escándalo era demasiado grande, visual y vergonzoso. La abandonaron a su suerte para salvar su propio apellido y sus negocios familiares. Fue condenada, no a mucho tiempo de cárcel efectiva, porque tenía abogados de $1 millón y era su primer delito oficial, pero le dieron 2 años de prisión, que cumplió 6 meses efectivos y el resto en libertad condicional bajo estricta vigilancia, una multa millonaria que tuvo que pagarme a mí por daños y perjuicios, difamación, daño moral, psicológico y lucro cesante por la pérdida de mi negocio, y lo peor para una persona narcisista como ella, antecedentes penales de por vida y una reputación destruida para siempre. Nadie quería contratarla, nadie quería ser su amigo. Se convirtió en una paria social, la chica loca del video. Con el dinero de la indemnización, que fue sustancial y cubrió todas mis deudas bancarias y me dejó un buen capital, reabrí mi gimnasio 6 meses después. Pero no en el mismo lugar maldito lleno de malos recuerdos. Compré un local más grande, una nave industrial reformada, mejor ubicada, con techos altos, luz natural y mejor equipamiento. Le puse un nombre nuevo y simbólico, Phoenix Fitness, el renacer de las cenizas. Mis antiguos clientes volvieron, uno a uno, pidiendo disculpas avergonzados, con la cabeza baja. No sabíamos, decían. Nos dejamos llevar por las noticias. Perdónanos, Adrián. Los acepté, pero con frialdad y distancia profesional. La confianza se había roto. Muchos clientes nuevos llegaron, cientos, atraídos por la historia mediática de superación y por la integridad estoica y profesional que demostré en el video viral, manteniendo la calma y el respeto ante el acoso. Mi negocio prosperó más que nunca, convirtiéndose en el más exitoso de la ciudad. Laura intentó volver. Me llamó un martes por la noche, llorando, diciendo que lo sentía, que tuvo miedo, que la presión la pudo, que me amaba y que quería intentarlo de nuevo. Escuché su voz y no sentí nada, ni amor, ni odio, solo un vacío indiferente. No, Laura, no puedes volver. Cuando el barco se hundía, tú fuiste la primera en saltar. No hay lugar en mi nueva vida para alguien que dudó de mi integridad cuando más la necesitaba. Adiós. Colgué y la bloqueé de todo, pero yo cambié. Ya no soy el mismo Adrián confiado, abierto y algo ingenuo de antes. Algo en mí se endureció y cicatrizó para siempre, como un hueso roto que suelda más fuerte. Instalé un sistema de cámaras de seguridad de última generación con grabación de audio en alta fidelidad y visión nocturna en cada rincón del gimnasio, incluyendo mi oficina privada y los pasillos, que graba 24 horas y sube todo a 3 nubes encriptadas diferentes en tiempo real. Hay carteles visibles por todas partes que avisan de la grabación. Nunca, bajo ninguna circunstancia, me quedo a solas con una clienta o un cliente sin que haya testigos presenciales o cámaras funcionando y grabando. Es mi nueva regla de oro. Aprendí que la verdad es frágil como el cristal más fino si no tienes cómo demostrarla físicamente. Aprendí que una mentira bien contada puede viajar medio mundo y destruir una vida entera mientras la verdad todavía se está atando los zapatos para salir de casa. Pero también aprendí que, a veces, solo a veces, si tienes suerte y perseverancia, la justicia existe, aunque llegue en formato MP4 desde una caja de cartón polvorienta en una noche de insomnio y desesperación. Hoy, cuando escucho el sonido metálico y rítmico de las pesas chocando contra el suelo en mi nuevo gimnasio lleno de gente que entrena duro, ya no me suena a tormenta ni a amenaza, me suena a victoria, me suena a libertad. Y cada vez que entro en mi despacho y veo esa pequeña cámara GoPro vieja y rayada en mi estantería de trofeos, junto a las medallas, le guiño un ojo con complicidad. Ese pequeño aparato de plástico barato me salvó la vida, y nunca dejaré que se me olvide.